lado derecha, o sea, el matrimonio entre un hombre y una mujer, en contra del aborto, a favor de la familia, en contra del transgénero, a favor de la libertad, a favor de la democracia. Esto es lo que representa un grupo actualmente en el mundo. Y en el otro lado, el gobierno anterior que hubo, ¿verdad?, de Biden, pues tampoco ocultaron su agenda en contra de la Biblia, en contra de la familia, en contra de los valores éticos y cristianos que tenemos desde hace casi 6,000 años judío-cristianos. Entonces, lo que pasa en las Naciones Unidas es lo que pasa en el mundo, porque todas las naciones que ahorita están en contra de Estados Unidos, principalmente, más que de Trump contra Estados Unidos, es porque ahorita el gobierno de Estados Unidos, presidido por Trump, está en contra del globalismo, está en contra de la Agenda 2030, está en contra del aborto, está en contra de a todos aquellos que quieren redefinir el matrimonio. Entonces vemos que ya el mundo entero, tal como la Biblia lo explicó, ancha y espaciosa es la puerta que conduce a la perdición y la mayoría son los que entran. Y angosta y estrecha es la puerta que conduce a la salvación y muy pocos van a entrar. Así que siempre ha sido la minoría, el remanente de las 8,000 millones de habitantes que poblan el mundo actualmente, los que realmente han visto la luz y han seguido el camino, la verdad y la vida. Así que ahora más de 140 naciones, desde que llegó Trump a Nueva York, ¿verdad?, lo bloquearon, le escupieron hasta el teléfono. El servicio secreto realmente estuvo en un tiempo muy, muy difícil, porque era un odio impresionante el que desarrollaron. Y ahora mucho más que ya pues determinaron que tiene que haber 2 estados dentro de Israel. Y Netanyahu contestó inmediatamente y lo dijo claramente: no, aquí no van a entrar. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Que ante esta agresión de las Naciones Unidas, que Antonio Gutiérrez, que es el presidente de las Naciones Unidas, siempre ha sido marxista, siempre ha sido antifamilia, ha sido anticristiano. No nos sorprenda que toda esta reacción haya sido de la forma como se derivó y como sucedió. Así que ahorita pues forzosamente viene otra guerra en el Medio Oriente, porque mientras esté Netanyahu no va a permitir 2 estados, no va a permitir que entren personas que los quieren exterminar. ¿Cómo podemos realmente llegar a una conclusión de darles una oportunidad a alguien que quiera vivir contigo, que quiere ser tu vecino y tu vecino te quiere matar? Entonces, de ninguna manera, ¿verdad? O sea, algo incongruente, es ilógico, es completamente psicótico, de carácter de psicopatía. Así que el mundo está muy enfermo ya. Ahora, bueno, antes de entrar al tema que viene, lo de la segunda parte del rapto, pero ¿no es cierto que hace algunos años, algún tiempo, Israel estaba abierto a la posibilidad de 2 estados? Digamos, antes del 7 de octubre y todo lo que sucedió, ¿recuerdo bien o recuerdo mal de que sí estaba como abierto a esa posibilidad? No fue exactamente así. Lo que sucedió fue que en el 2005 Israel le cedió completamente Gaza. O sea, nunca permitirá a Israel 2 estados. O sea, le permitió a los palestinos que vivieran en Gaza y a todos el conjunto de judíos que vivían en Gaza en el 2005 entraron y los sacaron de Gaza y dejó Israel en Gaza hospitales, gimnasios, escuelas para beneficiar a los palestinos. Pero ¿qué pasó en el 2005? Bueno, Mahmoud Abbas, el presidente de Al-Fatah o de la Federación Pro-Palestina, sacó los gimnasios. Bueno, no los sacó, mandaron quemar los gimnasios, las escuelas, los hospitales que Israel les había dejado, diciendo públicamente: no queremos que nada huela a Israel. Y en el 2007, 2 años después, se forma la Organización para la Liberación de Palestina, o Al-Fatah, que fue entrenada en Egipto por Husseini y que después fue enviada a Irán para formar también el grupo de Hezbollah. Entonces vemos nosotros que Israel ha hecho todo lo posible para que puedan vivir en paz ahí, pero entra este grupo terrorista y le quita el dinero al gobierno, a la autoridad, y se convierten ellos en los regentes de Gaza, que hasta el momento, ¿verdad?, pues ha sido un desastre total. Así que es una
Ironía que todas las gentes que ahora, cuando el 7 de octubre entraron a los kibbutz a hacer la matanza que hicieron y protestaron en las universidades de Columbia, Harvard, Estados Unidos, que afuera, desde el río hasta el Mediterráneo saquen completamente a Israel, por el amor de Dios. Israel estaba para que sacaran al grupo de Hamas, que es el culpable de que los palestinos vivan ahí. Pero vemos de cómo se convierte y cómo se tergiversa todo absolutamente por la desinformación y la atmósfera del misterio de la iniquidad que está en el mundo actualmente. Ahora, si bien ante las Naciones Unidas, como que, o sea, es obvio que Estados Unidos, que Israel no está bien parado con, digamos, la inmensa mayoría de los países que forman parte de las Naciones Unidas, pero jamás tampoco, como que hay un repudio también, se podía sentir como que no lo... sí son el enemigo de Israel, pero no están bien parados porque nadie, a los que escuché y todo eso, como que de nada justifican lo que hicieron. Es la contradicción tan grande. O sea, qué increíble, ¿no? O sea, las mismas naciones árabes, porque los palestinos son árabes, no hay tal cosa como palestinos, y no hay tal cosa como Palestina tampoco, bíblicamente, porque fue dado un nombre, ¿verdad?, en el siglo III para convertir, por un papa católico, cambiarle a Israel el nombre Israel y darle el nombre Palestina. Es un ataque continuo del diablo desde el tiempo de Nabucodonosor, 600 años antes de Cristo. Entonces ahora que son árabes, que son los refugiados después de 1948, se pone el nombre palestinos. Ninguna nación árabe los acepta. ¿Por qué? ¿Por qué no los acepta Irak, ni Siria, ni Jordania, ni Egipto? ¿Por qué? Porque saben realmente los problemas que van a causar. Número uno. Y número dos, no los aceptan porque no les conviene aceptarlos. ¿Por qué no les conviene aceptarlos? Porque mientras haya en Gaza un grupo de árabes que están listos para poder continuar agrediendo, atacando, con el propósito de exterminar a Israel, les conviene a todas las naciones árabes, de una forma cínica e hipócrita, mantener un grupo terrorista ahí en Gaza para que puedan continuar haciéndole un frente a la nación de Israel. Y lo digo hipócrita porque si realmente quisieran el beneficio de los gazatíes o de la población de Palestina en Gaza, pues les darían comida, les darían alimentos, cosa que nunca han hecho. ¿Y quién es el que lo ha estado alimentando? A otras naciones. Bueno, Qatar mandó dinero, etcétera, etcétera. E Israel actualmente es el que más ha provisto de comida y de agua a la población de Gaza. Así que todo esto es una contradicción enorme que está sucediendo en el mundo. Es una locura total, simplemente por el antisemitismo que va a continuar hasta que Jesucristo regrese. Viendo ahí un mapa que me encontré, no sé si lo tienen ahí, dice territorios conquistados y ocupados por Israel después del 10 de junio de 1967. Y bueno, ahí tienen la península de Sinaí, está Cisjordania, y está los altos de Golán. Israel devuelve la parte de abajo, todo eso lo devolvió a Egipto en algún momento posterior. Claro, en la guerra de los 6 días, junio de 1967, 5 naciones árabes atacan a Israel. Israel, de una forma impresionantemente, como es su historia de milagros y con la intervención divina, al terminar la guerra, el 6 de junio, ya estaba en la península del Sinaí que acabamos de ver en el mapa. Había entrado ya a Gaza, porque Gaza estaba en manos ya de Egipto. Cisjordania, que es Judea y Samaria, estaba en manos está en manos de Jordania, y Egipto de Gaza, y el norte de Israel, que son las colinas del Golán, que son la frontera con Rusia, arriba el mar de Galilea. Israel las toma y las conquista. Pero años después, las Naciones Unidas comenzaron a protestar que devolvieran esto porque se iba a ser una guerra mucho más grande. Entonces Israel decidió devolverles la península del Sinaí. Decidió devolverles, ¿verdad?, y permitir que la Franja Oriental o Cisjordania habitaran palestinos, como hasta el momento lo han hecho, y permitió también que en Gaza pudieran también tomarla, vuelvo a repetir, y que pudieran gobernar los árabes. Entonces, esto es algo inusitado. O sea, en la ley de la guerra, el país que conquista algo
ese territorio le compete a él. Aquí en México nos quitaron 3 o 4 estados, ¿verdad? Arizona, California, Texas, etcétera, etcétera, por un famoso general Santana mexicano que vendió el territorio mexicano a Estados Unidos. Y nunca hemos protestado nosotros para que nos devuelvan todo eso que le pertenece a México de una forma legal. Y esto es lo que ha pasado entonces con Israel. Wow. Bueno, es bien interesante. ¿Usted cree, digamos, pues escatológicamente, a la opinión suya, digamos, no es que sí se va a entregar algún terreno, va a ser más grande, más pequeño Israel, digamos, eso no se puede saber escatológicamente, solo se sabe los conflictos que vendrán, digamos. Sí, ahorita es posible que se lleve a cabo la guerra profetizada en el Salmo 83, donde hace 3000 años que se escribió este salmo, está claramente descrita una invasión que nunca se ha llevado a cabo. Muchos la confundieron con el 48, pero en el 48 no había las tiendas de Esaú o las tiendas de Amós o de los palestinos que están ahorita. La palabra tiendas nos habla de una cobertura de refugiados que viven ahí. En el 48 no había eso en Gaza. Así que esto es muy importante de observar para ver que esta guerra no se ha llevado a cabo y que es posible que se lleve ahora. Ahora principalmente cuando, repito, en las Naciones Unidas se está votando para que haya 2 estados dentro de Israel y Netanyahu acaba de decir, aquí no entran, ni nunca va a haber 2 estados, va a haber una guerra tremenda que va a descomponer otra vez el Medio Oriente, y todo esto no es más que una preparación para el surgimiento de la persona del anticristo. ¿Cómo puede? Bueno, las Naciones Unidas no puede hacer nada nunca ha podido hacer nada ni para empezar guerras ni para terminarlas. Han demostrado... ¿Quién? Las Naciones Unidas han demostrado. Nunca, jamás. Entonces, pueden decir que sí, que hayan 2, no quiere decir que eso, digamos, pase o no Nunca. pase. Nunca han tenido éxito. Fueron formadas después de la Segunda Guerra Mundial para evitar la proliferación de armas nucleares, para que ya no una nación, como Estados Unidos que soltó la bomba en Hiroshima y Nagasaki, no volvieron otra vez a suceder. Pero a los pocos años, 1950, 51, 52, a partir de la década de los 50 en el siglo pasado, Rusia fabrica la bomba de hidrógeno. O sea, violando totalmente la razón por la cual se hizo la convención nuclear para poder abolir las armas nucleares. O sea, las Naciones Unidas nunca, jamás han podido evitar, porque después de formada ha habido más de 3000 guerras y más de 380 revoluciones y golpes de Estado. Así que es como un adorno nada más. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos incapaces de poder traer la paz. Sí, y con problemas económicos graves, ¿verdad? Ahí están siempre pidiendo que los países den más. Y si lo de ayer fue accidental, se ve que las condiciones del mismo edificio están muy deteriorados. Sí, lo que pasó ayer, digamos, que no sirve el micrófono, no sirve el teleprompter, no sirve la escalera, o sea... Eso fue a propósito. Bueno, pero otros dicen que es que está en muy malas condiciones. Pero bueno, Roger, le toca a usted esta segunda parte del programa. Llamar la atención nada más, Jonas, que con ese mapa que enseñaba, si lo pueden poner nuevamente, compañeros, ahí que ustedes ven, la península del Sinaí incluye ahí a donde se ve la franja de Gaza, que está en el mismo color. Cuando Israel devuelve la península del Sinaí, allá por la década de los 70, finales de los 70, principios de los 80, que se hace el tratado de paz con Egipto, Egipto dice, está bien, aceptamos Sinaí, pero Gaza déjenselo ustedes. No queremos la franja de Gaza por los conflictos internos que ya se veían ahí, ya se vislumbraban. Entonces Egipto dice, no nos queremos comer ese chicharrón, ese déjenselo ustedes. Nos dejamos solo la franja del Sinaí. Así que eso siempre ha sido, ni Egipto no lo quiso, y eso que tienen son claro, parte tienen lindero con Gaza, pero Israel siempre ha estado a cargo de esa franja. Así que bueno, interesante lo que el mundo piensa cuando no han metido las manos ahí nunca para hacer nada. Pero bueno, Pastor Alducin, recordarle a la gente que en el +1 469-781-1000, la información está ahí en la pantalla, usted la está viendo el número. Usted ingresa ahí y el asesor virtual le va a dirigir a un menú. Usted selecciona la opción de descargas, y en descargas la primera opción que aparece ahí es la de
que el documento que el pastor Alducin nos compartió desde la semana anterior, razones para el rapto, ¿verdad? Y que empezamos visualizando, pastor Alducin, acerca de la definición de la palabra arrebatamiento, porque el rapto como tal no aparece en la Biblia, usted bien lo explicó la vez pasada, arrebatamiento sí, y el por qué la iglesia, incluso viendo en el Apocalipsis, ¿verdad? Por las razones que usted da, incluso porque la iglesia no estaría presente justamente cuando inician todos estos conflictos de la tribulación y todo esto, pastor Alducin. Y estábamos apenas entrando en la temática acerca de las características hebreas, ¿verdad? Que se aparecen ya en el libro del Apocalipsis, hablando, queramos o no, el nombre de Israel está ahí, la Biblia está, ese es el centro de operación de toda la historia que gira en torno a las Sagradas Escrituras, y en el libro de Apocalipsis también se menciona, y, ¿verdad? Entonces hay hebraísmos que uno ve ahí en el libro de Apocalipsis, pastor Alducin. Entonces, para entrar en materia a partir de ahí, porque todavía quedan muchas razones que usted expone aquí acerca de todo lo que significa el rapto. Claro, podemos entender esto claramente, Roger. Si no entendemos la profecía de la semana 70, que se ha desvirtuado tanto, que muchos han enseñado que ya pasó, que ya se cumplió, bueno, barbaridad y media, tantos disparates que escuchamos acerca de la semana 70, cuando es algo profético. Y si no lo entendemos, que Israel todavía no ha sido completamente restaurado espiritualmente, no vamos a entender nunca la Biblia. Entonces, en la semana 70 de Daniel 9, 24 al 27, que es la profecía precisamente de los 490 años que Dios le entrega mediante un ángel al profeta Daniel. Daniel estaba preocupado, capítulo 9, ya se acerca el final del exilio en Babilonia, ¿qué tenemos que hacer? Y comienza a orar Daniel, volcando su corazón sobre Dios, recordándole que cómo es posible que Jerusalén, la ciudad que Dios ha escogido, y el templo puedan quedarse totalmente en ruinas. Entonces el ángel ya le contesta y le revela lo que se llama la profecía de la semana 70 de Daniel 9, 24 al 27. En esta semana, rápidamente, lo explico para que podamos entender y avanzar. Dios le da 490 años, o sea, la palabra 7, Shebua, en el hebreo, significa 7 de 7. Y cuando le dice 70 semanas, las semanas en Israel no solamente eran de días, también tenía semanas de años. Entonces, 70 semanas corresponden a 490 años. 7 por 7, 49. 400, ve apuntándolo, 490 años. Dios le dice a Israel, te voy a dar 490 años. Y desde que se inicie la reconstrucción del templo, que fue en el año 445 antes de Cristo, hasta la venida, hasta que se complete todo, ¿verdad? Y se cierre todo, va a haber 490 años. O sea, Israel, tienes 490 años de historia más en el mundo y en el planeta Tierra. Sin embargo, Jesucristo llega faltando 7 años para que se cumplan los 490, o sea, en el año 483, desde la reconstrucción del templo. Y entonces Israel, ¿qué hace? Rechaza al Mesías. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces ahí se detiene la profecía y se hace un intermedio, se hace un paréntesis. ¿Por qué se detiene la profecía? Porque Israel rechaza al Mesías. ¿Cuántos años faltaron para que se cumplieran los 490? Faltaron una semana o 7 años, porque son semanas de años, que son los 7 años que se conocen como la tribulación o la gran tribulación o el día de la ira o el gran día de Dios, que está en todos los profetas casi del Antiguo Testamento. Entonces se intercala el período de la iglesia. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. La iglesia somos un cuerpo de Cristo donde judíos, griegos, gentiles pertenecemos. Sin embargo, Dios no ha olvidado a Israel. El pacto que hizo con los profetas y con los patriarcas está vigente porque era un pacto incondicional, el pacto abrámico, Génesis 12, del 1 al 4. Entonces, la iglesia está ahorita en un periodo intercalado
donde Dios tiene que sacar a la iglesia del mundo para que Él pueda cumplir las 70 semanas que le prometió a Daniel, o los últimos 7 años, o la última semana que quedó pendiente al rechazar a Jesucristo los judíos hace 2000 años. Entonces es lógico que si estos 7 años que quedan, o una semana que queda, es para Israel, esto es importantísimo, no para la iglesia, es para Israel, no para la iglesia. Es lógico que, por ejemplo, en la epístola de los Hebreos hay 102 citas del Antiguo Testamento, porque fue una carta escrita ¿a quién? A los judíos, a los hebreos, explicándoles que tuvieran cuidado de regresar otra vez a la circuncisión y a los ritos y a las ceremonias, porque entonces abandonarían completamente la salvación por gracia. Después tenemos en comparación, en el Apocalipsis, escuchemos esto, hay 285 citas, repito, solo en el libro del Apocalipsis que termina la Biblia hay 285 citas del Antiguo Testamento, lo cual le da a este libro, ¿verdad?, una relación muy cercana al Antiguo Testamento y a la nación de Israel. Es por eso que después del capítulo 4 de Apocalipsis, como lo vimos en el estudio pasado, hasta el capítulo 19, la iglesia no aparece. O sea, si la iglesia se quedara en el mundo, ¿no sería lógico que continuara mencionándose también en todos los demás capítulos? Pero no existe. Se mencionan santos y todos los que se van a convertir en la tribulación, pero esos ya no pertenecen a la iglesia. La iglesia ya salió y el arrebatamiento es únicamente, precisamente, para los que formamos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, esto es importante de poder observar, notar, considerar, para poder trazar bien la palabra de verdad. Así es, Pastor Alducin. Incluso usted utiliza aquí algunos elementos que están en el documento de estas expresiones. Hay 19 puntos, ¿verdad?, en cuanto a estas expresiones, y llama poderosamente algunas, ¿verdad?, como el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ¿verdad? Cuando está hablando de los 144,000, ¿verdad?, que usted bien lo dice, son de las tribus, ¿verdad?, que hablando de los judíos, tal vez como para mencionar algunas de estas, Pastor Alducin, para también ponerlo en contexto sobre todo este tipo de hebraísmos que se mencionan o citas del Antiguo Testamento en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, otro ejemplo, ¿verdad?, la palabra cordero. Hay tantos detalles que parecen insignificantes, pero cuando vemos la conexión entre ellos, podemos de una forma más clara poder interpretar las Sagradas Escrituras. La palabra cordero, por ejemplo, se usa 27 veces después, después de los capítulos del 1 al 3 del Apocalipsis, pero ni una sola vez en relación a la iglesia. Esto es algo sorprendente. Tampoco es usada en las epístolas paulinas la palabra cordero, y a las iglesias fuera del Apocalipsis es usada solamente una sola vez en Juan 1:29, cuando dice Dios, he aquí Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los 144,000 son 12,000 de cada tribu de Israel. La iglesia no está dividida en tribus. Los juicios de los sellos, las trompetas, las copas, serán repeticiones parciales de las plagas que Dios envió a Egipto en el libro del Éxodo capítulo 6 o 7 en adelante. Así que ninguna de estas plagas jamás fue lanzada sobre la iglesia. Son plagas que Dios usó en el Antiguo Testamento y les va a usar otra vez en el Nuevo Testamento. La tribulación concierne completamente, únicamente y exclusivamente a Israel, del capítulo 6 al capítulo 19. La época de la iglesia se encuentra entonces entre las semanas 69 y las semanas 70. Es donde nos encontramos nosotros actualmente. La gran multitud, por ejemplo, que se refiere en Apocalipsis 7, vemos nosotros, versículo 9 en adelante, que dice, después de esto, Apocalipsis 7, versículo 9, miré y una gran multitud, la cual nadie podía contar, de las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia de Dios, clamando a gran voz ya en el cielo,
diciendo, pertenece la salvación a nuestro Dios y al Cordero que está sentado. Entonces Juan, cuando él estaba él escribió el Apocalipsis y él se encontraba ahorita en el cielo, estaba muy preocupado de saber quién era esta multitud de personas que estaban en el cielo, y uno de los ancianos se le acerca y le dice en el versículo 14, Señor, tú lo sabes. Y me dijo, estos, o sea, esa gran multitud, son los que han salido de la gran tribulación, no del rapto. Salieron ya como muertos, como mártires de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Vemos esta repetición continua del Cordero del capítulo 4 al capítulo 19, el capítulo 22 de Apocalipsis, cosa que no encontramos en los primeros 3 capítulos. Así que esto es algo muy importante. Los 144,000 son judíos, la multitud son los únicos grupos redimidos vistos sobre el mundo durante toda la tribulación, y el misterio de Dios que se completa en el capítulo 10, versículo 7, no es un misterio para la iglesia. Hemos visto los estudios de cuáles son los misterios para la iglesia, como en Efesios 3, que fue la aparición de repente en el mundo de un grupo de personas que somos identificadas en la muerte y resurrección de Jesucristo. Y así podemos ver en todo el Apocalipsis el altar, la adoración en el templo, la santa ciudad, los árboles de olivo, el arca del pacto. Todo esto es el idioma del Antiguo Testamento, dándonos claramente el Espíritu Santo a entender que el libro de Apocalipsis, del capítulo 4 al 19, la iglesia ya no está en el mundo. Y aquí menciona, Pastor Alducin, dentro del documento también usted una profecía, bueno, una palabra que habla Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versos 34 al 36, cuando está hablando que no venga, ¿verdad?, de repente sobre vosotros aquel día, y ya en el 36 que dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos de ser dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Pastor Alducin, porque estamos en este documento que usted nos trae, hablando justamente del rapto, ya Jesús anunciaba esto en este texto. ¿A qué se refiere Jesús aquí? Bueno, estamos leyendo Lucas 21, capítulo 21 de Lucas, porque Jesucristo está advirtiendo todo lo que viene en la gran tribulación. Esto es muy importante, que uno que hace esta cita. Dice 21, 34 al 36. Son las palabras de Jesucristo. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones, ¿a quién está hablando? A los que lo seguimos a Él. Que nuestros corazones no se carguen de glotonería, o sea, que no le demos demasiada importancia a todos los placeres de la vida, a la embriaguez, a los afanes, o sea, el dinero, y venga de repente sobre ustedes aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Escuchemos el versículo 36. Velad pues en todo tiempo, orando, para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿De qué cosa nos previene Cristo que podemos escapar? ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando de la tribulación y está diciéndonos que si nosotros nos conformamos al mundo, nos vamos a quedar aquí en la tribulación. Claro que demostraría que ni siquiera eran cristianos los que se van a quedar, pero los que somos cristianos, los que realmente estamos siguiendo a Jesucristo, su palabra, estamos identificándonos con Él en su muerte y resurrección, los que estamos dando testimonio al mundo de la luz, de la verdad, de los valores éticos y morales de la palabra de Dios, Dios nos dice que podemos ser considerados dignos de escapar. ¿De escapar de qué? Pues de escapar de la ira de Dios que menciona Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, cuando les dice a la iglesia de Tesalónica, y a ustedes nos da gusto de saber cómo se convirtieron de los ídolos a Dios, al Dios único, vivo y verdadero, y de Jesucristo, que resucitó de los muertos y quien nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 1, versículos 9 y 10. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? De la ira que viene. En el tiempo, hace 2000 años,
no hubo ninguna ira en contra de la iglesia. Esta es una ira que está realmente calificada como la gran tribulación. Entonces, todas estas pruebas son pequeños botones de muestra, pequeñas cosas que tenemos nosotros que poner atención, porque toda la Biblia son revelaciones, son secretos escondidos, encriptados, para aquellos, como dice Daniel 12, que tienen entendimiento. Mientras una persona se llame cristiana y no tenga entendimiento, va a vivir confundido, va a ser arrastrado por diversas doctrinas de un lado para el otro, precisamente porque no tiene el ancla que es la esperanza de Jesucristo como algo seguro y firme en su vida. La novena prueba, Pastor Alducin, que usted pone aquí, antes de que la iglesia, bueno, dice que la iglesia será arrebatada y antes de la manifestación del anticristo. Ahora usted mencionaba justamente las cartas del apóstol Pablo a Tesalonicenses, cuando menciona que hay quien al presente la retiene, ¿verdad? La manifestación del anticristo. Entonces, para entrar también en esta prueba que usted la llama como prueba conclusiva, ¿verdad? Acerca ya de esta temática. Perdón, así es, vamos a leerlo. La segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Pongamos mucha atención, porque esto es algo completamente clave para entender, como acabas de mencionar, Roger, las profecías del Apocalipsis. Pablo le mandó una primera carta a los tesalonicenses hablándoles del arrebatamiento de la iglesia, de la reunión que íbamos a tener con él en el cielo cuando Jesús no iba a bajar y poner sus pies en la tierra. En la segunda venida, Cristo baja, Zacarías 14, y pone los pies en el monte de los olivos. En el arrebatamiento viene del cielo para sacarnos y reunirnos con él. Entonces, los tesalonicenses comienzan a recibir cartas, comienzan a recibir consejos de falsos maestros, diciéndoles, no, es que ustedes ya se encuentran en la tribulación, o sea, en el día del Señor o en el día de la ira. Pablo entonces agarra su pluma, ¿verdad?, o con lo que escribiera en aquel tiempo, y comienza a mandarles esta segunda carta, y en este segundo capítulo pongamos mucha atención lo que les dice. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, aquí está hablando del rapto que les habló en la primera carta. Con respecto a eso, les rogamos que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, pues ya les expliqué claramente el rapto, dice Pablo. Entonces ya no tienen por qué saber que están ustedes en la tribulación, porque ni se deben de conturbarse, ni por espíritu ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Qué cosa estaba perturbando a estos cristianos? Las cartas que les habían mandado personas, falsos profetas, rumores que estaban ya en la tribulación, que ya estaban en los sellos, las trompetas, etcétera, etcétera, porque el día del Señor es precisamente los 7 años de la tribulación. Dice Pablo a continuación, nadie los engañe, en ninguna manera, o sea, no se encuentran en la tribulación, porque no vendrá sin que antes, o sea, antes de la tribulación, antes de la ira del Señor, antes de los 7 años de la semana 70 del Señor, de la iglesia, vendrá la apostasía. Antes vendrá un apartamiento de la verdad, vendrá un alejamiento de la fe, un ataque completo a la palabra de Dios, y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Qué claro. ¿Cómo es posible que crean ustedes que se encuentran ya en la tribulación cuando el anticristo no ha aparecido? Porque antes de que venga la tribulación, el anticristo se tiene que manifestar. Entonces, si el anticristo no ha aparecido, pues no hay marca de la bestia, no hay persecución todavía, no hay el tercer templo reconstruido, no hay la confirmación del pacto con Israel, profecías que se tienen que cumplir cuando el anticristo haga su presencia en el mundo. Entonces, era muy fácil que esta iglesia pudiera ya entender que no se encontraban de ninguna manera en la tribulación. Y finalmente Pablo les dice acerca del anticristo que cuando él se manifieste, se va a oponer y a levantar contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, o sea, este templo no ha sido reconstruido,
Por eso cuando el anticristo aparezca, el templo ya tiene que estar reconstruido, porque el anticristo se sentará ahí en el templo, haciéndose pasar por Dios. Y este anticristo, ¿verdad?, o este personaje no es el Papa, como muchos lo han querido interpretar. ¿Cómo es posible, verdad, que el Papa sea el anticristo, o sea el que se sienta en el templo de Dios? Y entonces Pablo les dice que no se acuerdan que todavía cuando estaba yo con ustedes, o sea, en la primera carta, les expliqué todo esto. Y ahora ustedes saben lo que lo detiene. ¿De qué está hablando Pablo? ¿Qué es lo que está deteniendo que el anticristo se manifieste? Ellos ya lo sabían. Los de la iglesia de Tesalónica ya lo sabían, como lo vamos a ver. Ahora ustedes saben lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, hay una fuerza ahorita en el mundo invisible, un poder que está impidiendo que el anticristo se manifieste. Cuando este poder salga del mundo, el anticristo se manifestará. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, hay una energía satánica trabajando en el mundo de una forma misteriosa que se le llama el misterio de la rebelión o de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién es este que está deteniendo todavía que no se desborde la maldad como debería desbordarse? ¿Quién está deteniendo que el anticristo no se manifieste? ¿Quién más si nosotros, la iglesia? La iglesia completamente llena del Espíritu Santo, somos los que estamos mientras estemos aquí en el mundo orando, intercediendo, proclamando la verdad con valor y la esperanza que tenemos en Jesucristo. Mientras la iglesia esté haciendo su labor, el anticristo no se puede manifestar. Mientras la iglesia estemos unidos en oración, de veras en arrepentimiento y con un testimonio poderoso en nuestro corazón acerca del amor de Dios en la cruz, entonces estamos deteniendo que la maldad no se desborde como se podría desbordar. Rápidamente, para concluir, un ejemplo. En la antigua administración en Estados Unidos, ¿quién estaba al frente? El presidente Biden. Imaginémonos que Kamala Harris hubiera llegado a ser la presidenta. Fue un desbordamiento de la maldad que decíamos, ¿cómo es posible que pueda haber ya que se le cambie el género, que se autorice políticamente y legalmente el sexo a las personas? ¿Cómo es posible que haya que se manden a cerrar las iglesias? ¿Cómo es posible que todo esto? Sentíamos una nube como una tarántula arriba del mundo que ya no había escapatoria. Y de repente, Dios, ¿qué es lo que hace? Levanta otra vez a los cristianos, pone en la Casa Blanca un presidente que simpatiza con los valores bíblicos, y ahorita hay un avivamiento en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, como lo vimos en Arizona, en Glendale, hace poco con el homenaje que le hicieron a este muchacho Charles Kirk, donde los cristianos están comenzando a despertar. Estamos comenzando a ser contagiados. Este muchacho nos ha influenciado de una forma tremenda para no bajar las armas de la luz hacia abajo, montarse en el caballo y seguir peleando la batalla de la fe. Así que la iglesia ahorita actualmente en el mundo es precisamente el poder, porque es la presencia del Espíritu Santo la que está deteniendo esta manifestación de tanta maldad, que el día que nos vayamos en el arrebatamiento, leamos Apocalipsis 4 en adelante, se desborda completamente, aparece el anticristo, viene la persecución, vienen tantas cosas que no nos imaginamos ni siquiera poder pensar que podamos estar en la tribulación. Y entonces, Pastor Alducin, aquí, con referencia a esto y en el punto número 10 que usted expone aquí, que la iglesia, si la iglesia es sacada del mundo a la mitad de la semana, entonces el rapto ya no sería inminente. Para hablar un poquito de eso, lo hemos tratado en diferentes programas acerca de la forma en que usted habla acerca de que el rapto tiene que ser previo a la tribulación, pero entonces para ahondar un poquito más en esto. Claro, el rapto es inminente. ¿Qué significa esto? Que no hay ninguna señal para el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. La segunda venida, Mateo 24, 29 al 31, el sol se oscurecerá,
la luna se pondrá como de sangre, verán fenómenos cósmicos, la gente desfalleciendo con ataques del corazón, Lucas 21, por los acontecimientos que vendrán en el universo. Todas estas señales estarán mencionando que ya viene Jesucristo. Para el rapto no hay ninguna señal. Puede ser ahorita en la noche, puede ser mañana, es posible, ¿verdad? Ahorita nos encontramos 22, 23 y 24 de septiembre en el famoso Rosh Hashanah o en la fiesta de las trompetas, donde hay una grande posibilidad de que el rapto tenga lugar, porque es la única fiesta judía donde el día y la hora no se conoce. Sin embargo, Dios es soberano y puede escoger cualquier otro día. Entonces, no hay ninguna fecha para irnos con el Señor. Y esto es una prueba, porque entonces si el anticristo se manifiesta y nosotros vamos a pasar la tribulación, pues sabríamos cuándo viene el rapto o cuándo viene Jesucristo por las señales que hay. A la mitad de la tribulación el anticristo es declarado gobernante, al final de la tribulación las señales cósmicas, y entonces se perdería completamente la conciencia de que el rapto es inminente. Esta es una de las pruebas más valiosas que existen para demostrar que la iglesia es imposible que atravesemos la tribulación. Y cerramos este documento, Pastor Alducin, también en el punto 11 ya, el último que usted expone aquí, tenemos, dice otra prueba clara, una promesa asegurándonos que los santos escaparán de la ira de Dios, y que será precisamente el tiempo de los 21 juicios de Dios sobre el mundo, hablando de los sellos, las trompetas y las copas, Pastor Alducin, que lo menciona usted en Tesalonicenses, hablando de esto de la ira de Dios. Claro, y también lo podemos encontrar claramente, ¿verdad? Vamos a leer dos pasajes que nos hablan claramente también de la imposibilidad de que la iglesia... No hay un solo pasaje en toda la Biblia de que la iglesia vaya a atravesar la tribulación. Pero ¿cuántos pasajes hay de que la iglesia no va a pasar la tribulación? Qué curioso, ¿verdad? Que se enfoquen más en el arroz negro en lugar de todo el arroz blanco que hay alrededor. Dice Romanos 5, versículo 9. Pues mucho más... Romanos 5:9, estando ya justificados en su sangre, por él seremos, tiempo futuro, salvos de la ira. Seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira está hablando? La ira que viene en la tribulación. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 y 10, que también acabamos de leer. Dice así: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y así tenemos Apocalipsis 3:10, bueno, cantidad de versículos donde se enfatiza la ira venidera no es para la iglesia. Vamos a escapar de todas estas cosas si mantenemos hasta el fin la esperanza en la cual nosotros estamos anclados. Bueno, don Armando, este documento contiene lo que se estuvo mencionando hoy hace 8 días y precisamente también el día de hoy. Así es que personas que no estuvieron hace 8 días o que les falta mucha información, lo pueden descargar completo ahí en el WhatsApp de Enlace, y también a través de Enlace Plus ya está el programa de hace 8 días, y puede también usted a partir de mañana ahí a través de Enlace Plus ver el programa del día de hoy. Pero bueno, están preguntando, ¿le parece que entremos ahora? Adelante. Dice Marilyn, perdóname una pregunta. Cuando se habla de iglesia, ¿tiene que ser necesario a las personas que van a la iglesia? Porque hay personas que no van a la iglesia, igualmente se han convertido. Gracias. Muy bien. La palabra iglesia viene de un prefijo que es ek en el griego, de Enrique, K de kilo, klesia, que es llamados. Entonces, la palabra iglesia literalmente significa los llamados fuera. Muy bien, ahora la iglesia invisible es la única que Dios conoce. La iglesia visible es donde se reúnen bajo un árbol, bajo un auditorio, bajo un teatro, bajo una construcción. Y esta iglesia local o visible está mezclada con cizaña y con trigo, porque cantidad de personas que asisten a la mayor parte de las iglesias visibles terrenales, ¿verdad?, no son todos cristianos. Entonces, cuando estamos hablando de iglesia, estamos hablando de todos aquellos que se han identificado en la muerte y resurrección de Jesucristo, que le siguen, que lo adoran en espíritu y en verdad, no importa dónde estén.
Ok, pregunta Eugenia, dice, esa multitud que salió de la gran tribulación, ¿son judíos solamente? No, ahí lo dice claramente, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación, de todas las nacionalidades del mundo. Ahí lo dice claramente. Cuando se refiere, Linda, cuando se refiere a que dormimos, ¿es para los que murieron antes de que viniera el Señor Jesús o a los que morimos en este tiempo o nos vamos directo al cielo o a presentarnos ante el Señor? No, la palabra dormir se usa claramente para poder definir la muerte, pero como el cristiano nunca muere, ¿verdad? O sea, cuando morimos estamos más vivos que nunca. Entonces la muerte es como una transición cuando tú te vas a dormir hoy en la noche en tu cuarto, que cierras los ojos y te desconectas de la realidad y de tu conciencia. Pero hay algo que mientras estás dormido, ausente de tu conciencia, está trabajando, que es tu mente, que es tu espíritu. Entonces viene el amanecer, la luz, y despiertas semejante a la resurrección. Entonces los que mueren, se menciona esto, que aparentemente están como dormidos, pero no están dormidos, porque su espíritu está más vivo que nunca delante de Dios. En 1 Corintios 5, el apóstol Pablo dice, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Pedro dice en su primera carta que Dios me reveló que muy pronto, cuando yo parta, estaré con Él. Así que hay muchos ejemplos. El quinto sello también, Apocalipsis 6, vamos a las almas en el cielo platicando con Dios. Así que no hay tal cosa como que el cristiano está literalmente dormido después de muerto. Estamos conscientes más que nunca de la vida eterna. Alba dice, buenas tardes, Dios los bendiga. ¿Es verdad que después que la iglesia sea arrebatada ya ni hay más tiempo para los que se quedaron? Bueno, sí va a haber tiempo precisamente después del arrebatamiento. Imaginémonos todas esas personas que iban a las iglesias y que nunca se convirtieron, iban a más el domingo, iban a cumplir religiosamente a una religión, pero nunca tuvieron una relación personal, viva, dinámica, orgánica con la persona de Jesucristo. El susto que se van a llevar, por eso dice en Mateo 24, ¿verdad? Entonces estarán dos en el campo, uno será dejado, el otro será llevado, dos estarán en la casa, uno será dejado, otro será llevado. Y aquí claramente Cristo está hablando del rapto. Así que muchos se van a asustar cuando amanezcan o venga el rapto y pues ya no está el esposo junto a ellas o la esposa o los hijos a los padres y van a tener, claro, la oportunidad de convertirse durante la tribulación. Pero van a pagar, muchos de ellos, su vida como mártires. Dice, buenos días, me llamo José Luis, le saluda desde Perú. Mi pregunta es, en la resurrección, los que no nacieron, los de 3, 4, 6 meses, me imagino, niños en el vientre todavía que no nacieron, ¿resucitarán? ¿Y con qué cuerpo? Bendiciones. Esa se lo vamos a preguntar al Señor. Está complicado. Cuando lleguemos al cielo. Porque dice la Biblia, no aprendamos a pensar más de lo que está revelado. O sea, no hay ninguna revelación respecto a eso, pero son criaturas vivientes y pensamos o deducimos que seguirán creciendo en la otra vida. Evangelina Celedón pregunta, Pastor Alducin, ¿el templo que está actualmente será destruido? Me imagino que está hablando de la cúpula de la roca y lo que está ahí, la mezquita de Al-Aqsa, para poder levantar el tercer templo. ¿Será destruido? ¿Cómo lo ve usted? Sí, ahorita no podemos hablar de ningún templo, ¿verdad? Ahorita es la mezquita de Omar, es una mezquita musulmana que construyeron los musulmanes casi 600 años después de Cristo y precisamente la construyeron arriba de lo que estaba el templo judío. Durante la persecución del año 70 después de Cristo, ¿verdad? Fueron los judíos exiliados a todas las naciones y esa cúpula de la roca aparentemente está impidiendo la reconstrucción del tercer templo. Entonces es necesario que suceda algún milagro, no sé si el anticristo vaya a permitirles eso, un temblor, pero algo tiene que suceder. Actualmente ya los judíos, recordamos, Jonás, creo que hoy es el día en que se van a sonar 100 shofares en Jerusalén. 100 sacerdotes van a tocar 100 shofares. Es un evento que nunca hace 3000 años se había llevado a cabo en la ciudad de Jerusalén. Así que están ya de alguna manera preparando, ¿verdad?, el campo, supuestamente ellos, para la venida del Mesías.
Marco Antonio, precisamente en esa línea, dice, pues hasta hoy en día siguen los falsos profetas. Supuestamente el 23, ayer de septiembre, sería el rapto. Así es como han estado estos últimos meses, todos tratando de adivinar. Bueno, han propuesto, ¿verdad? Cuando alguien diga, no, va a ser el rapto el 23, 24, ¿verdad? Es diferente. Pero yo he estado escuchando muchos mensajes acerca de la relación y la conexión que hay con el rapto, con la fiesta de las trompetas. Repito que es algo verídico, es algo real. Por eso hay una gran y enorme, inmensa posibilidad de que el arrebatamiento sea en el tiempo de las trompetas. Viviana dice, siempre hemos escuchado al pastor hablar sobre el tiempo final, pero sería muy bueno que nos informara qué hacer para los que se quedan en el tiempo de la tribulación. ¿Qué debemos hacer? O sea, ya se dio por excluida. Viviana, por favor. Pero, ¿qué opina, pastor, de esto? Arrepentirse. Muy fácil. Arrepentirse de sus pecados. El arrepentimiento es la única puerta que conduce de regreso a la casa del Padre. Dice Luli, los cristianos nos vamos a la final trompeta y mientras suenan las otras trompetas, ¿dónde estaremos? Cuando la final trompeta precisamente es el punto final para la iglesia. El final de la iglesia es diferente al final de Israel. Entonces las trompetas que siguen son trompetas de juicio, que son las que comienza en el capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Entonces la final trompeta es precisamente por eso está relacionada con la fiesta de las trompetas, porque es la trompeta final donde la iglesia termina su misión aquí en el mundo. De Metrópolis. Qué buen nombre. Dice, doctor, ¿es necesario que Estados Unidos descienda para que se suba el Islam? Así es. Estados Unidos no aparece o va a pasar a segundo o tercer nivel de supremacía política, económica y militar. Rusia también es muy difícil que permanezca. China parece que va a continuar manteniendo una posición de neutralidad, de comercio, más que de guerra, porque al final, cuando venga Jesucristo, las naciones contra las cuales el anticristo va a pelear van a ser todas naciones islámicas. Una complicada. Dice, cuando se menciona de las naciones que no aparecen en los últimos tiempos, ¿es el lugar físico o la nacionalidad? Por ejemplo, soy peruano y me quedo en el rapto, pero estoy viviendo en Israel. ¿Y qué tiene con eso? No sé, no entiendo No entiendo tampoco. Don José Luis Castrejón, si nos puede, tal vez para el próximo programa, porque ya se nos fue. ¿Quiénes estarán realmente en el milenio? Nos queda un minutito. ¿Quiénes estarán realmente en el milenio? En el milenio estaremos judíos y cristianos que creímos en la persona y en el Mesías Jesucristo. Son los que habitaremos en la tierra y los que nacerán de los que sobrevivieron en la gran tribulación, que pasarán al milenio, se seguirán reproduciendo, ¿verdad? Y son los que van a encabezar también la última guerra al final del milenio. Bueno, don Armando, muchas gracias por venir y compartir su pensamiento al respecto de todo esto. Hay tantas, ahí estaba viendo, hay tantas pensamientos también de otras personas que los respetamos todos. Roger, gracias. Y a usted por acompañarnos. Gracias. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, nuevamente aquí entre nos. Chao. José no podría estar muy lejos de ahí del Cairo. Sí, eso es lo que... Vamos a tratar un tema muy importante que tiene mucha relación con todos los últimos acontecimientos, más bien con la última semana. El título será El futuro imperio islámico. Desde la reciente destrucción de las facilidades nucleares de Irán y el anuncio del cese al fuego entre Israel y Irán,
Los encabezados de varios periódicos y revistas han mencionado un nuevo Medio Oriente. Por ejemplo, el Sindicato Judío de Noticias escribió de qué manera la gran mayoría de las naciones del Medio Oriente estaban felices de saber que la maquinaria de guerra de Irán había sido destruida por la decapitación de su liderazgo militar, la destrucción de su fuerza aérea y la destrucción de su programa nuclear. Realmente transformarían el Medio Oriente. La revista Time, muy importante en Estados Unidos, en su principal artículo, describió que podría ser que la decisión de Trump de bombardear Irán alteraría la región de muchas maneras no vistas antes. Y también tenemos, por ejemplo, el Financial Times o el Tiempo Financiero, que dice: el frágil cese al fuego puede establecer la plataforma para el Medio Oriente más conflictivo, donde las dinámicas del poder están fluctuando. Otros comentaristas piensan si el ataque a las facilidades nucleares de Irán pueden ser temporales solamente. Por ejemplo, la Operación León Surgiendo, que fue la que Israel llevó a cabo en Irán hace una semana, puede ser un punto de quiebre en la historia de la región, porque Israel ha probado ser un verdadero poder regional con un poder militar impresionante y brillante. La normalización de los esfuerzos por los acuerdos de paz con otras naciones árabes pueden estarse acelerando. Ya estaban incluidos, recordamos, Egipto y Jordania desde el siglo XX en acuerdos de paz con Israel. Y el acuerdo de paz más reciente, que fue los acuerdos de Abraham del 2020, que celebró Donald Trump, entraron los Emiratos Árabes Unidos, Sudán, Marruecos y Bahrein también. Algunos candidatos importantes ahora serían Arabia Saudita, Siria y Qatar, los cuales fortalecerían completamente la paz en el Medio Oriente. El nuevo liderazgo de Siria ha permanecido en silencio, proyectando neutralidad hasta este momento, y los líderes del Líbano, que han sido enemigos de Israel por mucho tiempo y base de Hezbolá, han exclamado que no quieren involucrarse en este conflicto ya. También existe la posibilidad de un cambio de régimen en Irán, y un golpe militar podría ser una opción, pero también sería caótico, ya que la Guardia Revolucionaria entraría al poder, lo cual sería un gobierno peor que el de los ayatolas. Pero si el régimen no colapsa por causa de una rebelión de la población, serían buenas noticias. Recordamos que miles de ciudadanos iraníes evacuaron durante el bombardeo de los Estados Unidos, cuando Trump les anunció que se salieran de Teherán, que es la capital de Irán. Y cuando regresaron, ¿qué realidad encontraron en su país? ¿Estaría el ayatolá esperándolos para volver a aplastarlos y reprimirlos como en el pasado? ¿O encontrarían algo diferente? La Biblia profetizó muy claramente que en los últimos tiempos se va a formar la unión de 10 naciones provenientes del antiguo Imperio Romano y griego, que establecerán el futuro gobierno del Anticristo. Esto lo encontramos en el capítulo 2 de Daniel, en la famosa estatua del rey Nabucodonosor, que el rey soñó, donde Daniel recibe la interpretación de parte de Dios, del Espíritu Santo, diciéndole que esa cabeza representaba la cabeza de oro, el imperio babilónico, que en el siglo moderno, el siglo XXI, es la nación de Irak y de Siria. O sea, la Babilonia del Antiguo Testamento ocupaba un territorio muy grande y fue dividido hasta el siglo XX en dos, entre Siria y Babilonia. Entonces tenemos que la cabeza de oro representaba a la modernidad, Irak y Siria. Después teníamos el pecho y los brazos de plata de la estatua, que representaba el gobierno griego, el gobierno, medo-persa, que fueron los que derrotaron al imperio babilónico. Enseguida vino el tercer imperio mundial por Alejandro el Magno, el imperio griego. Y en cuarto lugar, el imperio romano.
Pero el Imperio Romano está representado en la estatua por las dos piernas. Entonces, esto representa la división que tuvo el cuarto imperio, que es Roma, desde Daniel hasta nuestros días, porque estos cuatro imperios representan el poder de los gentiles, o los gentiles dominando a Israel desde hace 2000 años. Esto es importante porque en los dedos de los pies y los dedos de los pies de la estatua representan la última forma de gobierno mundial. Demos lectura rápidamente a Daniel capítulo 2, versículo 42, para poder confirmar, certificar, evidenciar que realmente después de Roma, el siguiente imperio va a ser un imperio de 10 naciones formado a través de los dos pies de la estatua de Nabucodonosor. Entonces, una de las piernas, ¿verdad?, representa al imperio romano, que terminó casi 400 años después en la ciudad de Roma. Pero el imperio oriental, o la división oriental del imperio romano, duró casi más de 1000 años, que terminó en Constantinopla o en Estambul de Turquía del siglo XXI. Entonces tenemos aquí que las dos piernas representan al occidente y al oriente. Por eso podemos afirmar que las 10 naciones van a ser 5 del oriente y 5 del occidente, la última forma, por la Confederación de Naciones del Mediterráneo. Dice Daniel 2:42, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino, está hablando de un reino, de un imperio. Este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Así que es muy claro, porque en el versículo 44 ya la Biblia, de una forma inequívoca, tajante y directa, nos declara: y en los días, pongamos mucha atención, en los días de estos reyes. ¿De cuáles reyes? De la conformación de las 10 naciones que formarán el imperio final antes de Jesucristo. En los días de estos reyes, o sea, cuando estas 10 naciones, 5 al oriente, 5 al occidente, vuelvo a enfatizar, oigamos un G10 que se forma, cuando estas 10 naciones se formen, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Nos podemos imaginar cuál reino será este? Pues claro que es el reino de Jesucristo, o el reino mesiánico prometido a los patriarcas, a los profetas y a los apóstoles de Jesucristo. Y dice el versículo 45, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, o sea, en la visión, en el sueño del rey Nabucodonosor, de esta estatua, dice Daniel que vio una piedra que venía no cortada de mano, significando que era una piedra sobrenatural. Y sabemos claramente desde el Antiguo Testamento, por ejemplo en Deuteronomio 32, se repite más de 4 o 5 veces que la roca es Cristo. Ya vemos también en el Nuevo Testamento que la roca es Cristo en la carta de Pedro. Entonces esta roca simboliza golpeando los dedos de los pies de la estatua y la estatua derribándose. O sea que en el momento en que venga la segunda venida de Jesucristo, las naciones que formaron estos 4 imperios del pasado estarán vigentes y son las que formarán el gobierno final del anticristo. Dice el versículo 45, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran rey, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. O sea, esta visión indudablemente es para el futuro. No se ha cumplido durante toda la historia,
desde hace 2600 años. Así que pues nadie puede discutir o alegar o tratar de evidenciar que estas profecías se cumplieron en el pasado o en los tiempos de Daniel, porque hace 2000 años este imperio, este gobierno de 10 naciones jamás se ha formado. Ahora vamos a continuar y dice el versículo 45, afirmando que este imperio será el final. Dice la Biblia, el antiguo imperio otomano no fue solamente significativo por su locación geográfica, sino también por su práctica de la religión islámica. La Biblia profetiza que cuando surja esta coalición de 10 naciones, en los últimos tiempos, el Islam dominará completamente la mayor parte del mundo político, económico y religioso. Este sistema religioso tendrá dos metas principales. La primera, establecer el Islam como la única religión del mundo entero. Y número dos, destruir la nación de Israel. No tenemos que observar de muy lejos para comprobar que esta religión, ¿verdad?, que es ideológica 100%, ya comienza a dominar el Medio Oriente, menos Israel. El Asia Central, la mayor parte de las naciones africanas y Europa. Solo podemos ver a dos grupos específicos para obtener una idea de la forma como piensan estas religiones del mundo, o esta religión islámica, que vuelvo a repetir, no es un pleito, una guerra política entre Israel o entre una nación, sino es una guerra ideológica. O sea, no están peleándose porque están de desacuerdo o por cuestiones de dinero. No, es una guerra ideológica. Y mientras mantenga Irán esta idea ideológica de que tiene que destruir a Israel, pues ¿quién puede luchar contra una ideología, verdad? Entonces veamos en primer lugar lo que formó. En 1947 se forma la Liga Árabe como respuesta a un nuevo evento mundial específico, el establecimiento de la nación de Israel. O sea, antes de que Israel fuera formada, se forma en el 47 la Liga Árabe. Cuando fue tomada esta nueva Liga Árabe, su meta principal fue la de avanzar sus intereses políticos y económicos, pero secretamente, internamente, su meta principal era prevenir el establecimiento del Estado de Israel. Cuando Israel regresó a su tierra el 14 de mayo de 1948, la Liga Árabe cambió su meta, la destrucción del Estado de Israel. Actualmente esta Liga Árabe todavía existe, pero sin menos poder del que tenía originalmente. Sin embargo, esta Liga Árabe nunca ha sido considerada un califato, o sea, un sistema de gobierno político religioso gobernado por un califa. Un califa es el sucesor o representante de Mahoma. Los califas otomanos se llaman a sí mismos sultanes, pero son la misma cosa. La Liga Árabe mantiene su autonomía nacional, pero no está gobernada por un califa, ni tampoco han tenido este sistema político religioso. Actualmente, en nuestra historia reciente, existe un grupo que se llama califas, con una sola meta: mantener a todos los grupos yihadistas, terroristas militares que odian a Israel, bajo su autoridad. Su intención en usar la fuerza militar para pelear una guerra santa, así le llaman, para justificar el derramamiento de sangre contra todas las personas consideradas infieles, o sea, que no aceptan el Islam. Este grupo se llamó ISIS, o el Estado Islámico de Siria e Irak. Fue tomado en 1914 y derrotado en el 2019, pero sus células andan por todo el mundo y actualmente la mayoría se encuentran en Siria e Irak. Ahora, muy bien. Y en segundo lugar, tenemos al Estado Islámico, que se percibe como el principal protagonista del Armagedón, porque de acuerdo a esta ideología islámica, esta guerra traerá el control
de todo el Islam en el mundo entero. Y esta es la razón, ahora lo entendemos, porque ISIS, me acuerdo que quemaron en una jaula con gasolina a un piloto de una nación japonesa, otro de Sudamérica, otro de Europa, y pues en ese tiempo nos preguntábamos, ¿cómo puede un grupo terrorista echarse enemigos a todas las naciones? Pero es que al comprender la ideología islámica, lo podemos claramente comprender. O sea, ellos creen, de acuerdo al Islam, que el Mahdi o un líder religioso tiene que surgir en el mundo a través de una guerra. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo ISIS? Pues aventando misiles por acá y por allá de una forma que podíamos describir para atraer la atención del mundo y que vinieran las naciones, así literalmente, a pelear en el Medio Oriente, o sea, adelantarse al Armagedón, porque ellos creen que de una guerra en el Medio Oriente va a surgir el famoso Mahdi. Ahora bien, esto es muy interesante sabiendo que el anticristo surgirá también de esa zona geográfica. ¿No les parece a todos ustedes que escuchan este noticiero y que están atentos a las palabras de las profecías bíblicas que la civilización comenzó en el Medio Oriente y ahora que estamos diciendo desde hace bastantes años que nos encontramos en la última generación que yo le llamo la generación de la higuera, que realmente se vuelve a centrar la atención en el punto geográfico donde comenzó el mundo? ¿Coincidencia? No hay coincidencias en la Biblia. Ahora muy bien, es muy importante lo siguiente. ¿Qué es este odio que tiene continuamente el Islam? Porque desde 1979, cuando el Ayatollah Khomeini prometió la destrucción del Estado de Israel, o sea, desde el 79 del año pasado, o sea, son 20, 25, casi 45 años, ha continuado los ayatollas. Ahora el segundo ayatollah que tomó el lugar del primer Khomeini ahora, están prometiendo destruir a la nación de Israel. Bueno, en el libro de Isaías, capítulo 35, versículo 5, encontramos estas palabras que nos aclaran lo que se encuentra espiritualmente detrás de este odio. Dice así, Isaías 35, versículo 5, perdón, me equivoqué, Ezequiel 35, versículo 5, por cuanto tuviste enemistad. Si tienes tu Biblia ahí, subraya la palabra enemistad, porque es la palabra evak en el original hebreo. Vamos a ver ahorita lo que significa. Por cuanto tuviste enemistad perpetua. Aquí la palabra hebrea es olam, que significa casi la eternidad. O sea, por cuanto tú has tenido un pleito contigo, una enemistad que ha sido casi eterna, entregando y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo que se refiere a la futura tribulación de 7 años. Por tanto, dice Jehová el Señor, que a sangre te destinaré. Muy bien, aquí claramente vuelvo a repetir la palabra en el tiempo, et de Enrique, t de tío, h, que es de su aflicción extremadamente, que significa en el tiempo del fin, ketz, con q de queso, de Enrique, t de tío, s de Samuel. Ketz es en el hebreo extremadamente, aflicción, extremadamente malo o algo que se ha prolongado durante muchos siglos. Esta confederación de 10 naciones del Mediterráneo entregarán finalmente su poder al anticristo, porque esta enemistad, ¿de dónde creemos que ha venido desde siglos en contra de la nación de Israel? Bueno, solamente tenemos que recordar y leer Génesis 3:15, donde por primera vez, Génesis 3:15, se profetiza la primera venida del Mesías en toda la Biblia.
¿Recuerdan ustedes lo que dice Génesis 3:15? De la semilla de la serpiente herirá en el calcañar a la semilla de la mujer. Y la semilla de la mujer herirá finalmente la semilla de la serpiente. Pero esta enemistad que ha habido profetizada, esta palabra enemistad es la palabra que se vuelve a usar otra vez en Ezequiel 35:5 que acabamos de leer, que significa una guerra continua, un odio, una envidia. Podemos involucrar todas estas palabras, algo que está continuamente dentro de una generación que desciende de la serpiente. Cristo le llamó a los fariseos: ustedes hijos de vuestro padre el diablo son, Juan 8:44, implicando que descendían de la semilla de la serpiente. Entonces ha habido siempre generaciones desde ese tiempo hasta nuestros días que están buscando, ¿qué cosa? Atacar la semilla de la mujer, que es la persona de Jesucristo. Entonces, todo esto ya podemos entenderlo de por qué en el Medio Oriente hay este conflicto desde hace muchos siglos. Ahora, veamos rápidamente, vayamos a Apocalipsis capítulo 17, donde vamos a encontrar a estas 10 naciones profetizadas en el sueño del rey Nabucodonosor e interpretado por Daniel, que estas 10 naciones aparecen como los 10 cuernos de la bestia en el capítulo 17 del Apocalipsis. Y vemos claramente que esta confederación de 10 naciones, cuando se formen, dice el versículo 12, y los 10 cuernos que representan los 10 dedos de la estatua, 600 años antes, en la visión de Daniel, en la interpretación que le dio Daniel del sueño de Nabucodonosor, 600 años después, Dios le da al apóstol Juan la misma visión, pero con otra imagen, retratándolo de una forma diferente, ya no en forma de los dedos de los pies, sino en la forma de 10 cuernos. Estos 10 cuernos son 10 reyes, 10 gobernantes. Lo mismo que dice el capítulo 2 de Daniel, que estos 10 dedos representan, ¿qué cosa? Gobernantes, un gobierno, el gobierno final, una confederación que se formará en el Mediterráneo, entre naciones del Oriente y naciones de Europa, porque el antiguo Imperio Romano, que representan las piernas en la estatua de Nabucodonosor, se formó en Europa, en el norte de África y el Medio Oriente. Todo este territorio formó parte del antiguo Imperio Romano. Y dice así: los 10 cuernos son 10 reyes que aún no han recibido el reino. Esto fue escrito hace 2000 años por el apóstol Juan. Hace 2000 años esta confederación de 10 naciones no se había formado. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito. Esto es muy importante, lo vamos a ver en el original griego. Un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo con estas palabras? Que estos 10 reyes tendrán un mismo propósito. Recordamos en Daniel capítulo 2 que van a hacer alianzas, pero no se van a mezclar, no van a poder realmente, porque el hierro, que representa las piernas de hierro del antiguo Imperio Romano, y el barro, pues no se llevan. Entonces, ¿qué significa esto? Que va a haber 5 naciones que representan al antiguo Imperio Romano europeo. Pero cuando vemos otras 5 naciones del lado oriental de las piernas, de la pierna derecha de Nabucodonosor, ¿quién está en el oriente? Bueno, las naciones árabes, musulmanas, islámicas. Entonces, ahora lo entendemos, porque no se puede mezclar el hierro con el barro, porque simplemente nunca podrán unirse Europa o las naciones occidentales con las naciones orientales. En el oriente tienen una cultura diferente, tradiciones diferentes, una religión diferente, una fe diferente, una manera diferente de vivir, costumbres diferentes de vivir,
que nosotros los occidentales. Y esta fue la razón por la cual fracasó durante tanto tiempo el gobierno de Estados Unidos con varios presidentes tratando de democratizar las naciones en el Oriente, cosa imposible, porque son monarquías la mayor parte de ellas. Entonces, cuando dice la Biblia, aquí en Apocalipsis 17, versículo 13, que estas 10 naciones tienen un mismo propósito, es la palabra nome, con G, N de nana, O, M de mamá, E de Enrique. Nome, que significa que tienen una misma mente. Indica las mismas metas. Al mirar los diferentes grupos árabes musulmanes, podemos notar que lo único que están de acuerdo ellos es en el exterminio del Estado de Israel. ¡Qué terrible! Podríamos preguntarnos, oye, pero ¿qué entonces no son 5 de Europa y 5 del Medio Oriente? ¿Qué acaso en el Medio Oriente también hay naciones que piensan exterminar a Israel? Por el amor de Dios, simplemente vemos que hay un plan, un programa hecho ya años por el Islam de poder conquistar Europa. Y tenemos ahorita, por ejemplo, en Londres, Inglaterra, que hay más de 30 ciudades donde los alcaldes o los presidentes municipales, como decimos en México, son musulmanes. En Francia, en Alemania, casi en todas partes de Europa ya hay un programa islámico por poder conquistar Europa. Y esto es importante porque la demografía nos corrobora que Europa es un país de viejitos, o sea, en Europa ya la gente no quiere tener hijos. Y por cada niño que nace en Europa, nacen 7 niños islámicos o musulmanes. Por cada niño europeo, nacen 7 musulmanes. O sea, se están reproduciendo, ¿verdad?, como los conejos, el islamismo en Europa, y esto va a hacer que va a superpoblar completamente el continente europeo. Ahora, este famoso Mahdi musulmán, que va a ser el imperio final que afecte a Israel, va a levantarse de ahí, del Medio Oriente, y la Biblia nos muestra claramente que el anticristo, que va a ser el Mahdi para el Islam, para nosotros el anticristo, va a surgir del territorio actualmente que ocupaba en el Antiguo Testamento Siria e Irak. Aquí hay muchos detalles, lo podemos comprobar en Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Isaías capítulo 10, que llama al anticristo el asirio. O sea, el anticristo es llamado el asirio más de 5 veces en el Antiguo Testamento. Y Jesús describe de la misma manera el principio de los dolores que en el mundo habrá antes de su llegada. Algunas tradiciones islámicas también enseñan que el Mahdi, qué interesante es esto, que el Mahdi va a gobernar por 7 años, o sea, al mismo tiempo que la gran tribulación, porque la gran tribulación o la semana 70 de Daniel es de 7 años. ¿Y de dónde sacó el Islam que también cuando venga el Mahdi va a gobernar 7 años? Bueno, el diablo, ¿verdad?, que es un imitador, y el Islam surgió 600 años después del cristianismo, pues se fusila cosas de la Biblia para poder confundir también y poder orientar a los musulmanes, haciéndoles creer que ellos tienen más sabiduría que los profetas y los apóstoles de Jesucristo. Todas las claves para el tiempo final apuntan a un avivamiento del Imperio Otomano Turco, por lo que Turquía ocupa un lugar preponderante, un protagonismo muy especial en las profecías bíblicas. Recordemos esto: Irán, Siria, Irak y Turquía son 4 de las naciones más importantes de las profecías de los últimos tiempos, porque estas 4 naciones, Irán, Irak, Irán y Turquía, son naciones que formarán parte del imperio final del gobierno del anticristo. O sea que este Mahdi, ¿verdad?, es un paralelo con las enseñanzas bíblicas de la persona del anticristo. Continuemos estando atentos a todo lo que pasa en el Medio Oriente.
alguien me podía preguntar que si qué pienso acerca de lo que va a suceder ahora que hubo el cese al fuego y ahora que el presidente Trump acaba de tener ya la producción de uranio en las facilidades nucleares de Irán, y ya ahorita ni siquiera Israel está atacando a Irán, ni Irán tampoco a Israel, y parece que hay santa paz en el Medio Oriente. Y esto es importante porque ahorita al principio de este estudio les comenté que la mayor parte de los políglotas y politólogos y de todos los idiomas del mundo están en su propio país diciendo que viene un Medio Oriente completamente transformado. Y esto es interesantísimo, lo vamos a ver muy pronto en este noticiero profético, que el Medio Oriente bíblicamente se va a convertir en el centro del comercio mundial, que es Apocalipsis capítulo 18, donde se habla de la gran Babilonia, literal, porque es la tierra de los caldeos o la tierra de Sinar, donde Jeremías 50 y 51, 2 capítulos dedicados, Jeremías 50 y 51, a la reconstrucción de una ciudad grandísima en Babilonia o en Irak. Lo mismo que lo podemos encontrar también en otras profecías bíblicas, donde se dice claramente que va a haber una reconstrucción clara. Por ejemplo, en Zacarías 5, del 5 al 11, Zacarías 5, del 5 al 11, Jeremías 50 y 51, son pasajes clarísimos que la construcción literalmente se va a llevar en la tierra de los caldeos o en la tierra de Sinar, que corresponde a la antigua Babilonia y en el siglo XXI a Irak y Siria. Así que la atención vuelve a centrarse en este territorio, y todos estos acontecimientos que con una aceleración impresionante están sucediendo, simplemente nos hablan que nos encontramos realmente al final de la historia. Tenemos la palabra profética más segura, la cual haríamos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en medio de tanta confusión y de tantas tinieblas, y esta luz va a alumbrarnos hasta el regreso de Jesucristo. Te pregunto, ¿estás tú preparado para encontrarte con el Señor Jesucristo cuando Él venga al mundo? Prepara tu corazón, porque Dios te ama. Cristo fue crucificado, fue enterrado y fue resucitado a los 3 días, para que tú y yo tengamos la vida eterna y podamos reconciliarnos mediante su sacrificio en la cruz y su sangre derramada con nuestro Creador. Recibe a Cristo hoy en tu corazón y nunca te arrepentirás de haber hecho esta decisión tan importante para permanecer en la esperanza a la que todos hemos sido llamados. Que Dios te bendiga.